Bienvenidos a Pepe Podcast, con su presentador, Pablo García. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Psicología y Sociedad. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fundamental en un mundo cada vez más globalizado, la comunicación intercultural y los negocios internacionales. Así es, vamos a hablar de cómo los valores, costumbres, normas y hasta las leyes pueden variar entre culturas y por qué es tan importante entender estas diferencias, sobre todo en un mundo en donde los negocios internacionales son parte del comercio actual. Así es, hoy en día para querer hacer dinero tenemos que fijarnos sobre las fronteras y expandir nuestros horizontes. Y para cerrar con broche de oro, también les vamos a contar de cómo vivimos el Negomarket de este año en el CUSEA, la comida, los trajes típicos, los stands y toda esa vibra intercultural que se vivió durante toda la semana. Así que quédense con nosotros, porque esto se va a poner muy interesante. Y bueno amigos, antes de comenzar, olvidé presentar con nosotros, contamos hoy en el estudio con Andrés García Calderón, un emprendedor empedernido que lleva más de 15 años de experiencia en el mercado. Y vaya emprendimiento, es uno de los principales proveedores de toda la zona metropolitana de Guadalajara de juguetes sexuales para adultos. Andrés García. Muchas gracias, Pablo, estoy muy contento de estar aquí en tu programa. Excelente, Andrés, nosotros estamos más felices de tenerte aquí, ya que con todos tus conocimientos, herramientas y experiencia que has adquirido en estos 15 años, vas a poder aterrizar con nosotros algunos de estos temas de los negocios internacionales y comunicación intercultural, para que el público entienda un poquito más sobre el tema. Claro, estoy muy, emocionado por el tema que se viene. Perfecto, Andrés, pues, ¿qué te parece si arrancamos de una vez? Claro. Muy bien, pues mira, Andrés, aquí se nos hace necesario empezar con la importancia de la comunicación intercultural. Tú, para empezar rápido, ¿por qué crees que hoy más que nunca es crucial desarrollar habilidades de comunicación intercultural, viendo la importancia de la globalización en los negocios de hoy en día? Bueno, si pensamos hoy en los negocios de hoy en día son a través de las fronteras. Tenemos relación con socios comerciales nuevos, como lo es China y todo Asia, como también nuestras relaciones históricas como lo son Estados Unidos. Y es un tema súper importante saber ser empáticos y sobre todo tener un poco de conocimiento de las culturas con las que hacemos negocios hoy en día. Claro, sobre todo hoy en día que el mundo está tan desarrollado desde la llegada del internet en 1997 hasta hoy pleno 2025 con los grandes avances de inteligencia artificial y todas estas herramientas que nos han llegado, el cómo el mundo se ha ido conectado y en esta conexión que se ha generado, cómo las culturas cada vez más están codo con codo, por lo que es fundamental saber cómo tratar con ellas y establecer una comunicación rica y efectiva. Tú, Andrés, ¿qué consecuencias puedes notar cuando no se entienden las diferencias culturales en un entorno profesional? Mira, fíjate, yo tengo un caso súper particular. En el caso del giro de mi negocio no es fácil, sobre todo en cuestión porque los juguetes para adultos los atraviesan muchos tabúes. Y sobre todo en una cultura como la nuestra, la mexicana, es un poco difícil que el target pueda ser tan general. Sobre todo cuando yo trato de que la mayoría de mis productos vienen de Estados Unidos. Y para ellos el tema de la sexualidad es mucho más abierto, sobre todo en entornos como lo son Los Ángeles o Nueva York, donde hay una gran variedad de juguetes sexuales y además hay una gran apertura para hablar de ellos. Yo sobre todo aquí en México para hacer estrategias de marketing y sobre todo también para tratar de dar una visión más amistosa para estos juguetes, tengo que moderarme un poquito más. Entonces desde ahí ya empiezo a notar varias diferencias en un entorno
en el que se habla de interculturalidad. Es muy importante que si no se entiende esto y que si yo lo viera desde una perspectiva cegada o sobre todo sesgada, lo haría quizás de una manera no correcta. Claro, Andrés, se me hace importantísimo esto que mencionas sobre las distintas perspectivas que pueden presentar desde ciudades como Los Ángeles, que ahí, como bien nos mencionas, los valores que pueden presentar esas culturas que se establecieron ahí son muy diferentes a los que puedes encontrar en Guadalajara, en la Ciudad de México, en Monterrey, y no paremos ahí. Luego, si te brincas más para abajo, que nos comentabas que era tu visión, seguirte expandiendo por toda Latinoamérica, Claro. el cómo las distintas culturas, cada una tiene sus particularidades, cada una tiene su manera de ver el mundo, de entender distintos conceptos, y el lograr entrar en estas culturas de una manera orgánica y sin ser invasivos, con estas diferentes técnicas de mercadotecnia y sobre todo de negocios de las que nos comentas, pueden lograr una conexión muy importante con estos tipos de públicos. Así es. Y pues nada, implica ser asertivo y sobre todo algo que creo, y vaya, quizás sea controversial lo que yo digo, hay que leer, sobre todo hay que aprender y hay que ser empáticos hasta con la historia de otros países con los que vamos a entablar relaciones. Y bueno, no podemos hablar únicamente de cultura a nivel regional sin pensar en que hoy en día hay una dialéctica entre países y entre todo el mundo, ¿no? En este mundo globalizado también tenemos que pensar en que tenemos unos imaginarios colectivos y también tenemos una cultura completamente colectiva. Yo no puedo pensar en mi negocio sin la comunidad LGBT. Realmente la comunidad LGBT es uno de los consumidores más importantes de mis productos y claramente es uno de mis más importantes targets. Creo que pensar porque, bueno, la cultura LGBT no le pertenece a un país en específico, nos pertenece a todos. Entonces creo que mostrar esta apertura para conocer y entender muchos contextos nos ayuda sobre todo a hablar de veras de un constante diálogo intercultural. Y esa es la importancia en el mundo de los negocios. Tienes toda la razón, Andrés. Y precisamente de ahí creo que podemos dar este brinco más arriba para hablar sobre los valores culturales y el choque cultural que puede existir entre, como bien lo mencionas, estos distintos grupos. Quiero hacerte una pregunta muy certera, Andrés. ¿Tú, en tus 15 años de experiencia, has vivido algún choque cultural en lo personal o en alguna interacción profesional que te haya llamado mucho la atención o que hayas dicho, no estaba preparado para esto, me faltó más información, me faltó saber más del contexto? ¿Algo que te haya pasado, Andrés? Bueno, sí, es una experiencia un poco particular. En Japón hay una técnica que se llama Shubaru, que habla sobre cómo amarrar a nuestras parejas y hacer una serie de nudos para tener, pues nada, interacciones, un entorno como un poco más, pues sensible. Y todo este tema yo no lo conocía por completo y yo pensaba que se trataba un poco más de un tema como que tenía que ver con violencia o sadomasoquismo y completamente desconocía. Pero a lo mejor suena particular y raro este tema, pero creo que es un ejemplo perfecto de cómo desconocer el panorama de los negocios puede llegar a crear dificultades y a cerrar puertas para nuevos horizontes en el comercio. Claro, claro, y sobre todo
ahora que lo mencionas, que estuviste allá por Japón, me imagino que tú dentro de tu empresa llegas a colaborar con distintas personas que pertenecen a muchas culturas alrededor del mundo. Llegaste a tener a empleados estadounidenses, por lo que me platicabas también, tuviste mucho empleado que venía de El Salvador, de Guatemala, de todos estos países. Y como en la vida y en todo, siempre existen estos roces, por valores, por educación que cada uno tuvo. En el ámbito profesional, ¿cómo se puede evitar que un contraste de valores afecte negativamente a nuestro negocio o relación laboral? Para evitar que el problema nos explote, para evitar que esta diferencia cultural, más que alejarnos, aprovechar el momento para que nos una, ¿sabes? Que no nos explote en la cara. Creo que es muy importante abordarlo desde... La respuesta es sencilla, abordarlo desde el respeto. ¿Por qué desde el respeto? Porque obviamente las diferencias culturales tienen que ver también con diferencias esenciales que van desde la personalidad y la educación de las personas, ¿no? Es muy difícil hacer que alguien que no está tan relacionado con vivir una vida sexual plena o hablar sobre todo de estos temas sea tan fácil en alguien que es de Latinoamérica, a diferencia que a alguien que vive constantemente en una cultura estadounidense en la que constantemente tienen un bombardeo de productos y de cosas sin ninguna especie de filtro. Obviamente no es así por completo, pero en mi experiencia creo que sobre todo con las personas con las que he colaborado, es importante abordarlo desde el respeto. Si alguien no está cómodo con cómo se está sintiendo, con cómo se están realizando las cosas o sobre los temas que se están abordando, o es mejor mantener la distancia entre esas personas o simplemente no atosigarlas, ¿sabes? Creo que sobre todo no se trata de, bueno, a entender panoramas, no significa saber de otras culturas y de otros países, significa ser empático. Respeto. Creo que ahí está la clave de todo. El respeto ante cualquier cultura, ante cualquier problema que se pueda presentar. El respeto es la llave para solucionarlo todo. Creo que desde ahí, a pesar de cualquier diferencia que pueda existir entre las diversas nacionalidades, los distintos lenguajes o roces de valores, siempre que existe el respeto y las ganas de hacer sentir valorado al otro, se podrá solucionarlo todo. El lenguaje y patrones de comunicación, porque como lo mencionamos al inicio, una comunicación efectiva es el puente al otro lado del río. Andrés, tú instrúyenos en este camino pantanoso que estamos cruzando. ¿Cómo influye el lenguaje, no solo en el idioma, sino en los gestos y tonos en la comunicación intercultural? Pues bueno, hablando desde mi experiencia, creo que, bueno, el idioma, sobre todo hoy en un mundo globalizado y con inteligencias artificiales, suena un poco duro, pero empieza a difuminarse. Entonces hablamos de que cada vez vamos a empezar a entender de manera internacional qué es lo que está pasando y vamos a recibir mensajes de todos lados. Ahora, los gestos y los tonos me parece algo súper importante a la hora de hablar o vender un producto, dependiendo de a quién se lo estés vendiendo, ¿no? Vuelvo al ejemplo de la comunidad LGBT. Yo no puedo hacer una comunicación que sea completamente alienante de este grupo, ¿no? Entonces es importante que yo también, no solo para ellos, sino para el público en general, porque mi intención es invitar a todo aquel a que consuma mis productos, que sea una comunicación amistosa, y a la vez también divertida, porque si algo tiene mi giro es que, pues nada, tiene mucho
mucha picardía al mismo tiempo y pues hablamos del deseo, cómo no voy a querer que las personas se acerquen a mi producto sin que sientan deseo y esa pasión que se necesita para entrar con los juguetes, ¿no? Claro, creo que el lenguaje sobre todo y las formas de expresarse, en este caso de los negocios al momento de intentar vender algo, es importantísimo. Yo pongo el ejemplo, hace poco tuve la oportunidad de viajar a Nueva York, no sé si ha sido, No, la verdad es que no. y asistí a un negocio de hamburguesas allí sobre la Quinta Avenida, buenísimo, las mejores hamburguesas, por cierto. Pero uno mexicano está acostumbrado al trato cordial, hogareño, en todos los restaurantes, taquerías, no se diga, de acá de México. Tú llegas, te sientas, hermanito, ¿cómo estás? ¿Qué te sirvo? ¿Qué se te ofrece? Te platican la carta. No, tú estás comiendo en la casa de tus papás. Y allá la verdad es que a mí me sorprendió mucho. Bueno, ya sabemos todos cómo son los americanos. Claro. Ellos van a lo suyo y nada más. Entonces yo llego, me quedo viendo el menú un tiempo. Había como 5 opciones de hamburguesas. Y después de analizarlo un poco, un tiempo, yo dije, bueno, me van a ofrecer o me van a decir algo. Nada, ni una palabra de los vendedores. Se quedaba ahora sí hasta mirada juzgona de, oye, me está requitando mi tiempo. Pasé al mostrador y le pregunté, oye, ¿cuál es la opción que me recomiendas? ¿Cuál es lo que más se llevan? Algo, el vendedor me dijo, no sé qué, me dijo así textualmente. Lo que me dijo fue, pide la número 1 si es que quieres pepinillos, pide la número 2 si quieres tocino, y ya, fue todo lo que me dijo. Yo dije, oye, ¿qué son esas ganas de vender, no? Hasta me sentí un poco ofendido porque lo dijo en un tono como de, si no me vas a comprar neta nada, o si estás dudoso, no sé, sal, vete a otro lado y ya que quieras consumir, vuelve. A lo que voy es cómo el lenguaje, si sabes leer a tu público y sobre todo, volviendo un poco atrás, a las distintas culturas y valores, te puede invitar a simplemente a comprar. Yo entiendo completamente tu experiencia y particularmente yo soy de los que piensa, pues sí, a lo mejor no es tan fácil entender esas perspectivas americanas. Sin embargo, yo creo que uno de los grandes éxitos que tenemos aquí en México es nuestra cordialidad y no por nada somos un país completamente atractivo precisamente para las culturas anglosajonas. Nuestra calidez, nuestra diversión y esas ganas de invitar a todos a formar parte de nuestra cultura es lo que nos ayuda a ser un muy buen prospecto para los negocios y de manera internacional. Creo que sí, completamente los gestos, como acabas de decirlo tú, y de esta manera, pues también de manera internacional, te pueden invitar a hacer una compra. Claro. Y aquí otra pregunta que me surge, Andrés, que creo que es importante y muchos la van a tener y compartir conmigo. Tú que has estado en diversos contextos, en países desde Estados Unidos hasta Japón, como nos has comentado, hasta Argentina, que nos dices que te gusta mucho, que esperemos que más adelante nos platiques un poco sobre ello. ¿Qué diferencia hay entre la comunicación verbal y escrita entre una cultura como la mexicana y una cultura como la japonesa? Bueno, en la cultura japonesa hay mucha cordialidad. Yo, por supuesto, no entiendo mucho del lenguaje tampoco escrito en japonés, pero hay mucha cordialidad y sobre todo hay una cultura disciplinaria en la que lo que se está vendiendo es lo que es, no hay muchos rodeos. Sin embargo, creo que aquí en México y sobre todo en Latinoamérica se da mucho a que haya interacciones que creen de nuevo picardía. Creo que hay mucho atrevimiento a la hora de hacer marketing, sobre todo porque se pueden jugar con las palabras, ¿no? O sea, podemos hacer albures, podemos
crear nuevas maneras de comunicar en las que yo pueda hacer que las personas se puedan a sentir atraídas. Mira, va a sonar un poco chistoso, pero yo hace poco hice una campaña en la que decía ven a probar el chile. Y literalmente como suena, pues es un albur para que la gente viniera a probar algunos de mis nuevos juguetes. Entonces creo que ese tipo de atrevimientos son aciertos culturales en que podemos usar a nuestro favor a la hora de tratar de llegar a Latinoamérica, hablando en este contexto, ¿no? Claro. Qué ingenioso, la verdad es que yo creo que vamos a tomar algunos de tus tips para aquí, para el canal, porque... Pues con que no quieran venir a probarlo, ¿no? Venga. Con ustedes, Andrés García, amigos, los invito a que lo contacten en sus redes sociales, los dejaremos por aquí abajo, ya que es un tipazo. Andrés, siguiendo un poco, quiero que nos platiques un poco de cuando estuviste en Argentina, porque vamos llegando al apartado de las reglas de etiqueta y las costumbres de estas diferentes culturas que podemos encontrar alrededor del mundo al momento de querer hacer negocios. Andrés, ¿qué reglas de etiqueta te han sorprendido al aprender sobre otros países? Bueno, a lo mejor vuelvo a este punto en el que hoy en día el marketing se hace con mucha gallardía y vemos claramente muchos promocionales donde pues claro, se toman esas libertades como la que yo acabo de decir ahorita, ¿no? Pero siempre hay que ser asertivos y sobre todo la etiqueta. Podemos hablar de la etiqueta en cómo presentarse con otras personas, para hacer negocios, pero creo que me parece más importante hablando en comunicación y tratar de ser certeros con nuestro público. En Argentina me pasó que, por supuesto, podemos hacer este mismo tipo de alusiones. Sin embargo, me pareció muy importante que a la hora de hacer un poco de negocios y también comunicación, hay que tratar en Argentina de no hacer tantas alegorías o algo o alguna pues sí, alguna especie de seña o ¿cómo podría decirlo? Pues sí, acercamiento a la política, porque allá es algo muy, muy, pues delicado. O sea, a lo mejor te podría decir que el fútbol y la política y algunas otras cositas son el pan de cada día. Son cosas que a nivel cultural hay que entender y hay que ser también delicados. Yo te diría que casi que como etiqueta es así como yo voy a formar alguna parte de etiqueta, o sea... me presento de alguna manera de saludo o en algún otro país, yo podría también hablar de que parte de la etiqueta es esa sobriez y también la discreción al tratar de llegar a nuestros públicos, también tratando de entenderlos y ser empáticos con ellos. Claro, sobre todo el lograr esta conexión y que no se vaya a salir de estos juegos más allá del contexto en el que estamos viviendo, Por supuesto. porque creo que es importante el saber resaltar cuál es el límite y observar qué tanto pueden influir las costumbres sociales en los negocios. Si un error de etiqueta puede arruinar una relación comercial y llevarte a la ruina completamente. Así es. Pues lo acabas de decir tú. Un error, un paso en falso puede llevarnos a una crisis y no queremos eso en nuestro negocio. Pero bueno, Andrés, creo que para ir aterrizando un poco el tema, llegando a la parte central del contenido, los negocios interculturales sobre todo. Tú platícanos, Andrew, después de vender juguetes sexuales para adultos durante un largo tiempo, vaya, conoces a tus audiencias, conoces qué públicos sí, qué públicos no, horarios para niños, cuándo sí, cuándo no. ¿Cómo puede una empresa prepararse para hacer negocios exitosamente en un país con una cultura distinta? Bueno, voy a ser redundante, pero hay que entenderla
Y hay que ser empático, sobre todo con qué quiere la gente y cómo quiere sentirlo. O sea, de nuevo vuelvo a hablar de la cultura LGBT y cómo entenderla puede en muchos casos crearte nuevos aliados. Claro, creo que aquí más que nada el conocimiento o de otras culturas es lo que llega a ser un factor clave en una negociación internacional. Esa empatía que puedes tener por el otro y sobre todo oye, a mí me importan tus valores, sobre todo porque te quiero vender, ¿no? Claro, hay que hacer la tarea, hay que investigar y sí, entrando un poco los valores éticos y morales, pero también pues al fin y al cabo está haciendo negocios. Uno tiene que siempre buscar cómo sacar la casta y vaya, qué mejor forma que de una forma empática y aprendiendo sobre el otro, pero pues si queremos ser efectivos al momento de hacer negocios, creo que es una buena técnica. Para finalizar, Andrés, tú a lo largo de tu trayectoria, ¿te has topado con leyes que afecten tus negocios? ¿O algún viaje internacional que hayas dicho, me faltó hacer este paso, no consideré estas normativas, estas leyes me prohíben expandirme por acá? ¿Te ha pasado algo por el estilo, Andrés? Creo que no mucho, sin embargo, últimamente con el tema arancelario, creo que ese son el tipo de, pues sí, no podemos simplemente saltarnos, o hay cosas que no nos podemos saltar como, pues leyes, aranceles, impuestos, son el tipo de cosas que a la hora de hacer el cálculo, generalmente, pues afectan, lo que menos quieres es afectar al consumidor y pues que te compre y que tenga los mejores precios, ¿no? Creo que en cuanto a eso es mi experiencia. Claro, algunas leyes que consideres que los emprendedores que están pensando expandirse a nivel internacional. Creo que sobre todo hay que leer bien y si quieren contratar empleados, las leyes relativas al trabajo, porque bueno, creo que ya no podemos pensar en un capitalismo, en una globalización en la que se explote a nuestros colaboradores. Sobre todo tenemos que pensar mucho en que las personas con las que trabajamos tienen los mismos derechos que nosotros y que no pueden estar trabajando en condiciones que no les sean favorables. Creo que eso es lo importante, ¿no? Sobre todo, otra vez, volviendo a la empatía. O sea, nosotros queremos tener la mayor ganancia. Yo pienso que también nuestros empleados quieren tener la mayor ganancia. Qué buena plática, Andrés. La verdad es que nunca nos dejas de sorprender. Tus datos son siempre acertados. Y tu conocimiento es espléndido sobre el tema. Para finalizar, Andrés, me gustaría, ahora que estuvimos por acá en Guadalajara y podemos robarnos un poco de tu tiempo, meternos en tu agenda, que nos platiques cómo se te hizo este Negomarket quiero pensar que es tu alma mater, el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, mejor conocido como el CUSEA. ¿Qué te pareció el Negomarket de este año? Me la pasé increíble, sí, el CUSEA es mi casa y me gustó muchísimo, me pareció simpaticísima la experiencia de este año y sobre todo pues estas dinámicas que hubo de muchos países, muchas culturas, ahí hubo unos duendes. Sí, creo que no fue mi mejor vestuario. Quiero recalcar que en las fotos no me hicieron justicia, no era mi ángulo. Pero bueno, lo importante es participar, entrar en comunidad y intentar ganar uno de los premios que ofrecían. Okay. ¿Cuál fue el traje típico que te pareció más impresionante o creativo? Pues a mí me gustó mucho, vuelvo a repetir, el de Dinamarca, el duende. Ese fue el mejor de todos, ¿eh? Y pues nada, el de Adam Sandler de Estados Unidos me pareció una buena puntada. Oye, ¿qué te pareció el de Singapur? La chica que iba vestida de Mary Jane en el hombre araña. Excelente, muy creativos, genial. Y Grecia también padre. Grecia muy padre, muy padre. La comida también me encantó, ¿eh?
Oye, ¿qué tal esas albóndigas de...? Las albóndigas de salmón me sorprendieron, estuvieron... Debo de 10. confesarte algo. Yo, pues como ya lo sabes, era parte del equipo de Dinamarca. La verdad es que al inicio del certamen no teníamos nada de confianza en las albóndigas. De aquí. Oye, no, pero estuvieron excelentes. No sé cómo las hayan hecho, pero nunca había probado algo así, ¿eh? Y eso que soy gran fan de IKEA. Oye, ¿y para llevarse el primer lugar? Pues la verdad es que me gustó. Me hubiera gustado que se lo llevara Guanajuato o alguien así, pero bueno, se lo llevó Dinamarca, ya que. Pero bastante bien, me encantó, ¿eh? Claro, Me encantó. ¿qué te pareció la creatividad de los alumnos para decorar los stands? Muy buena, muy buena. Se ve que le pusieron todo el empeño y sobre todo que también tienen mucho conocimiento de la cultura, ¿eh? Dar el recorrido y pasar de la Torre Eiffel a tomarte unas fotos contra la Estatua de la Libertad, recorrer las calles de Dinamarca, los molinos de viento en Holanda. La verdad es que ahora sí los alumnos se la rifaron. Vaya, a pesar de que el Negomarket es cada 6 meses, creo que cada vez se nota más el entusiasmo de los alumnos por querer participar y querer ganar uno de los premios que, como te digo, pues oye, a uno no lo premian todos los días, que más quisiera yo subirme a un podio cada lunes. Claro, ¿no? Y además con conferencias buenísimas, hubo muchos muy interesantes y además con varias perspectivas para hacer negocios, ¿eh? Claro, pues la verdad es que esta semana de Negomarket siempre es muy enriquecedora. Desde la semana en la que se presentan los vestuarios, todas las conferencias alrededor de la semana, tanto en el CUSEA como enfrente en el Conjunto de Arte Santander, en la biblioteca. Además ayudan a fomentar el respeto y la curiosidad por otras culturas, que además eso es mega plus. Claro, pero bueno, pues ¿dónde más lo ibas a encontrar que en CUSEA? Claro, un lugar para el talento. Por supuesto. Pues, amigo Andrés, fue un placer tenerte aquí en el programa, Pablo, con nosotros. Me encantó. Espero que te des pronto una vuelta allá a mi tienda. Claro, y espero un buen descuento, ¿eh? Pues por supuesto, claro. Señores, fue un gusto tenerlos aquí. Y nada, sigan al pendiente de nuestras redes sociales, que más adelante, si nos lo permite la academia, tendremos más contenido. Hasta la próxima. Usted acaba de escuchar el PP Podcast con Pablo García. Hasta pronto.